No. Bueno, bienvenidos a este especial. ¿Sabe que en general nosotros no hacemos especiales de temáticas? ¿O sí? No, no, es más como porque se nos da la gana. Ajá, pero este sí es de una Este es temática. temáticamente muy temático. Lo decidimos Sí, hacerlo temático sí, sí, sí. de Dijimos que tocaba volver con ganas volver con ganas, y con exacto. fuerza. Y con fuerza y con sustos. Ujujuju. Yoji. Yo me río, pero. Bueno, para esta época de Halloween decidimos Ujú. volver con un especial también de Halloween. Así es, así Entonces, ¿de qué es. vamos a hablar hoy, señor No David? Muy bien. Siempre me confundo. Hoy vamos a hablar de It, La las... cosa en la español. cosa. A mí me habían dicho que la película se llamaba Payas y Cosas, pero eso no era cierto. ¿Qué? Yo creo que era como que compraron un DVD cuando uno va manejando y en el semáforo al lado están vendiendo Ah, DVDs y bueno, decía La sí. Payas y Cosas, se compraron un DVD de esos, porque ese no es el nombre que tiene en ninguna Sí, traducción. no. Es adaptado de los libros de Stephen King, Ajá, el libro por el mismo nombre, It, la cosa, sí. y decidimos hablar de las dos interpretaciones que han salido en los últimos 40 años. Sí. El libro es del 86. Ahorita Sí. creo que hablaremos más del libro. Ujú, ujú, ujú. Y sacaron una miniserie en los 90. Sí. Solo que el libro también está dividido en dos partes. Sí. Pues el libro no es tanto dividido en dos partes, sino que tiene dos momentos en los que pasa, ¿no? Ok, El sí. pasado cuando los protagonistas son chiquitos y pues el presente cuando ya son adultos. Ujú, Entonces, en las adaptaciones actuales del 2017 y creo que del 2019, sí. lo que hicieron fue, la primera parte son niños, la segunda parte son adultos. Ok, En la ok. miniserie, lo que hicieron fue, en la primera temporada, nos muestran los niños y como introduciéndonos un poco la idea de los adultos. Y ya Ajá. la segunda me imagino que es lo que pasa cuando Ya ya como son el grandes y vuelven al desenlace. pueblo, sí. Ujú, sí. Yo tengo que ser franco que tengo un trauma. Yo ya le había dicho a usted. Sí, Yo sí, tengo un sí, sí, trauma con sí. esta película, sobre todo con la de los 90. Ujú. Fue dura para mí. Yo creo que todos tenemos en algún momento un trauma con una película de terror, Que vimos como cuando éramos muy si, cuando chiquitos, éramos sí. niños y que le queda a uno el trauma. Entonces volver a, bueno, y usted es consciente, que volver a repetir la de los 90 me costó un poco, Sí. sinceramente. Pero igual, pues, bueno, podemos hablar del libro. O sea, ese es Sí, el sí, sí. disclaimer, como por si acaso. Aclarando los sesgos aquí en este Sí, ¿usted momento. tiene algún sesgo de esta película? A mí me gustó mucho la del 17 cuando la vi por primera vez. Yo le Ajá, comentaba que esta es la tercera vez que me la veo y eso no es normal para mí con películas de terror porque en general creo que las películas de terror no son muy buenas. ajá, Creo que esto ya lo hemos discutido antes, creo que sí, con Guillermo del Toro, en el episodio del Buen Guille. ok. Pero sí, en general siento que hay mejores historias en otros géneros. Pero esta en particular me parece que es, pues me gustó mucho. Entonces yo sí estoy un poco inclinado a que puntos extra para el Punto 2017. para arriba. Sí, Ok. sí, sí. Entonces el libro se ve en 86. Ujú, El libro es de 1100 páginas, si no estoy mal. Es largo. Pero sí. dicen que es muy bueno. De los mejores que tiene Stephen King. Trata de temas similares a los que muestran en las películas como es la infancia, la inocencia, La la pérdida de pérdida. todas estas cosas Ujú, y sobre todo el momento de transición entre la inocencia y la adultez, pues. sí. Ha sido un poco controversial, Sí. controvertido, Controversia. No. porque tiene una escena particular que no incluyeron en ninguna de las dos películas, por cierto, pero más adelante podemos tocarlo al final, porque creo que es un poco Ok. fuerte de hablar. Ok. Em, Creo que los que se han leído el libro o conocen del libro saben exactamente de qué escena estoy hablando, porque es la única escena en que uno termina y dice como, ¿Pero usted se ha leído el ok, libro? no. Ok. Pero cuando me la vi la primera vez en el 2017, me pegué mi obsesionada con el mundo de Stephen King y traté de leer a Stephen King. Lo que pasa es que en esos tiempos no estaba tan cómodo con la idea del terror, Ok. entonces no me empecé con It, sino me empecé con un libro diferente. Él tiene una serie que se llama La Torre Oscura. Es más fantasía, como tipo El Señor de los Anillos, pero en un mundo más tétrico. Ok. Paré como a un cuarto del libro. No me aguanté la prosa de ese piro. Sí, La dicen que el verdad. man es también como muy descriptivo también, ¿no? Descriptivo, pero en cosas que uno dice como no tiene sentido porque me está describiendo cómo son los pezones de esta adolescente que aparece en una escena nomás. Ok. Entonces, sí, es extraña la vuelta. En particular no me gusta cómo escribe, pero siento que las historias que cuenta son bien interesantes. Sí. Muchas de sus historias han sido adaptadas a Hollywood. Está
Pet Sematary, que también salió hace poco. Está Misery, que es muy interesante, sobre un escritor que por un accidente queda atascado en una cabaña con su fan más grande, pero Ok, fan psicópata obsesiva sí, en sí, medio de sí. una tormenta de nieve. Entonces son cosas que son como bien extrañas. Hay una que se llama Gerald's Game, que es de una señora que se trató de hacer como... Intentó hacer las cosas más interesantes en la cama y se Ok. amarró a la cama y el man se le murió, entonces ella quedó amarrada a la cama. Están las dos de It. Yo De sé que hace poquito salió una película como de un espantapájaros, como en Netflix, que está basado en Stephen Scary King. Stories to Tell in the Dark. De pronto, no sé, nunca me la vi. Puede ser, no sé. Lo que pasa es que el man está en todo. O Ujú. sea, sí lo han usado mucho para adaptar sus trabajos en Hollywood. Entonces, pues el man ya es bien recorrido. Ya. Pero al principio al man no le gustaba que adaptaran sus cosas a televisión porque originalmente no se hacían películas sobre sus obras, sino se adaptaban. Hmm. Y esa fue una de las grandes peleas de Stephen King para que se adaptara pues la primera adaptación, valga la redundancia. Como que el man no estaba de acuerdo, decía como que el formato no se acoplaba muy bien a la forma en la que él escribía y que él no Entendible, sí. veía que, o sea, sí, que el formato de televisión compaginara como él quería contar la historia. Sí. Pero luego salió la miniserie y pues como que le gustó y pues de ahí para adelante adaptaron más series de televisión y películas, creo que también hay películas. Sí, han adaptado el resto de películas. Hmm. Ujú. Con respecto a lo que usted decía es que por acá tengo una cita, Sí, temela. en lo que decíamos de que en este libro, slash película, slash serie, se Ujú. trata de la pérdida de la inocencia, como que se tratan esos temas. Hay una cita que la escribió él, no, que aparece en el libro de Ok. It, está en inglés. Ujú. Dice, Being a kid is learning how to live and being an adult is learning how to die. Ok. O sea, ser un niño se trata de Aprender a vivir. aprender a vivir y un adulto aprender a morir. O sea, ese es Tétrico. el tipo de frases que uno se puede encontrar en ese libro. Ese es el mood de sus historias. Ajá, sí, como para adentrarnos un poquito. Entonces, yo creo que empezamos con la miniserie de ¿Sí? 1990. Ujú. Yo reconozco dos actores. Yo no reconozco ningún actor. Richie, que es Seth Green, que él ha hecho un montón de películas, sobre todo ha trabajado mucho en comedia. Diría recientemente, pero es que no recientemente, sino en los 2000. Ajá, Creo que estuvo en las de Scooby-Doo. Si no estoy mal, él fue el hijo del villano en las de Austin Powers. ok, El man en general se ha movido mucho en lo que es la comedia y creo que en este momento tiene una productora de películas. ok. Si no estoy mal. Y el otro es Tim Curry, Tim Curry. que él ya es O sea, lo conocidísimo. amo y lo odio. Es una gonorrea. Que es el que hizo de Pennywise, el Hizo de payaso. Pennywise, sí. Él era comediante, era creo que porque se murió, muy popular en la comedia. Él era británico también, entonces tenía un tipo de comedia bien diferente. Ajá, Yo una vez me vi una raro. película del man llamada Clue, como basada en el juego de mesa. Sí, El man es... soy yo. Sí, pero lo hace muy bien. Ok. Hace eso ya muy bien, entonces Pues en la película la rompe el es resto. un buen casting. Sí. Está dirigida la miniserie por Thomas Lee Wallace. Este man, Thomas Lee Wallace, trabajó mucho con nuestro amado John Carpenter, Mm. que de él hablamos cuando hablamos de The Thing, Sí, que es el que le dirigió The echamos Thing. la de rosas. Ajá, él trabajó mucho como editor de Carpenter, Ujú. Thomas Lee. Y dirigió, como que antes de dirigir It, dirigió Halloween 3 y Mm. Friday Night parte 2. Tenía una experiencia con terror entonces. Ajá, y también editó muchas películas también de terror, como la original de Halloween Ujú. y The Fog The Fog. y cosas así. O sea, el man sí tenía como experiencia en lo que era el terror antes de meterse a Hacer la esto. miniserie, sí. La miniserie, ¿sabe qué? Bueno, de lo que yo entendí en los noventas, como que había una crisis televisiva Ok. y las series de televisión se iban como a la fija, ¿sí? No sé muy bien las fechas, pero, o sea, yo supongo que en los noventas era, o sea, uno prendía el televisor, o bueno, los gringos prendían televisor porque acá no era tan común tener Ujú. televisor, pero podían ver Friends y como todas estas sitcoms que son tan épicas.
pero casi nada de terror. Y las miniseries que habían de terror eran muy malas. Entonces Ok. cuando se enteraron que iba a salir It, como que había una baja expectativa. Y pues son solo 2 capítulos que se produjeron al aire, que se, sí, que se produjeron al Do- aire, que se Dos, emitieron. dos capítulos de hora y media, ¿no? De hora y media, sí, cada uno de hora y media. Pero logró tener 30 millones como de visitas, supongo yo. De, eh, vis- de, pues en los de 90 de audiencia. audiencia, ¿sí? Ujú. Claro que eso también es como medio Sí. raro, porque cuentan por televisor o cuentan por familia, como que bueno, eso es para discutirlo. Sí. Y mientras estaban, o sea, imagínese usted que, bueno, van a pasar It, listo, vamos a verla. Tengo miedo, pero vamos a verla. Y van a la mitad y ¡pum! Corte para poner propagandas de George Bush padre en sus viajes por el mundo. Ok. O sea, fue muy interrumpida por Sí. como promoción política, qué sé yo. Pero igual como que fue un éxito gigante. Mm. Eso es lo que yo tengo de esta serie. Yo sé que la serie originalmente iba a ser como de 6 capítulos, algo así. Ok. Hasta que se dieron cuenta que les iba a salir muy caro. Y dijeron, ¿sabe qué? Mejor hagamos 2 temporadas. Cada temporada va a ser una mini película. Y nos lavamos las manos porque esto está como complejo. Igual, por ahí leí que tenía como un presupuesto de 12 millones de dólares en el Mm, 90, que no creo que sea tan poquito tampoco. claro. Hay una escena, Hay una hay una escena escena que tiene una curiosidad muy, muy curiosa. muy curiosa. Es la escena del globo en el baño de Beverly, Cuando sí le explota. cuando explota el globo. Esa escena tuvieron que repetirla muchas veces porque, pues, la mayoría de los efectos que uno ve son efectos prácticos y En como el general, sí. CGI que uno ve, mucho es hecho como stop motion Sí. y hay poco como retoque digital, puramente digital. Ujú. Esa escena del globo no tiene ningún retoque digital, fue así grabada, o sea, fue con efectos prácticos, pero tuvieron que repetirla muchas veces porque nunca le cogían el timing a la bomba. Y Sí. mientras limpiaban el baño y eso para Debe volverla a haberse demorado repetir, resto. habían unos niños, unos extras. Pero entonces para que no se aburrieran, Tim Curry empezó a cantar con ellos, Ok. como a entretenerlos, como un payaso bueno, pues, Ajá. Como un buen payaso, sí. ajá. Lo que pasa es que los niños no sabían que él era el monstruo. Ah. Oh. ¡Oh! Imagínense el trauma cuando los niños se enteraron que con el que estaban cantando La Lechuza Era el que se los iba a era comer. el que se los iba a comer. En efecto. Muy chistoso. Tengo entendido que esta miniserie empieza más leal al libro, porque en el libro sí es saltando constantemente del presente Ajá. al pasado, al presente, al pasado, al presente, al pasado. Entonces en esta ellos empiezan mostrando los personajes y después nos muestran la backstory del personaje y ya después termina el primer capítulo, hora y media, cerrando como esa etapa de los niños, ¿no? Ya, sí. En la película del 2017 lo que nos muestran es de los niños desde el principio hasta el final. Una narrativa mucho más lineal. Sí, siento que en ese sentido se sigue más fácil, pero también es cierto que son 2 películas y no 2 temporadas de una miniserie, entonces también eso puede Ajá. haber hecho que, no sé, de pronto pensándolo como una serie en 2 temporadas tiene más sentido de que le vayan metiendo cositas de los viejos a los jóvenes. Sí, como que el hecho de que sea una miniserie da como para esos saltos. Mucho más fácil ese formato, ayuda un poco más. Porque la primera película del reboot salió en 2017 y la segunda parte salió en 2019, Mm, 2 años después. En cambio, sí, supongo que en la miniserie salieron no tan lejos separados, claro. Entonces uno tenía más fresco Y la las... grabación la debieron haber hecho ahí mismo, porque si tienen escenas de los adultos mezcladas Ajá. con los niños, debieron haber hecho el casting todo desde el principio. Yo no me he visto It la segunda parte. Yo Eh, sí, no, no se pierde mucho. en esa no hay escenas de los niños, como Sí, sí hay flashbacks. escenas de los niños. Ah, ok. Se ven más grandes. Porque Ah, eso iba a preguntar. además los cogieron en una edad donde dos Crecen años mucho. Seis se meses. disparan, sí. Sí, sí, sí. Entonces sí hay unas escenas donde uno dice como, ok, se nota que ya está como de 15. Ya. Mm, Creo que en esta primera es menos gráfica, pero es más explícita con el abuso, que se me hace algo extraño. Yo tenía un comentario similar, como que en esta yo sentí
como que se profundizaba mucho más en los personajes y como en sus traumas fuera de la cosa. Sí, O sea, también porque la narrativa era que nos iban mostrando uno por uno los personajes, entonces podían hacer como eh, más enfoque en cada personaje claro. y como sus relaciones sobre todo con sus papás. Pero bueno, sí, o sea, siento que acá en esta miniserie exploran mucho más como a los personajes y sus interacciones como con su entorno. Y uno ve como esas situaciones de, ok, sí, en la película del 2017 me mostraban como esta interacción, pero acá lo profundizan un poco más. Sí se notan los paralelos, ¿no? Como que Ujú. se nota que la segunda, pues la del 17 es más adaptación y esta es un poco más, no sé, no sé si es más leal al libro, pero sí se siente que tienen maneras diferentes de presentar la misma idea. Y son, o sea, a pesar de que sea la misma historia, porque es la misma historia, siento que son dos formas de contar esa historia muy diferentes y como muy contemporáneas a cada una de las épocas. Porque es que son tiempos diferentes, ¿no? Porque en la miniserie, el pasado de los niños es en los 60s. En Ajá. la del 2017 el pasado es en los 80s. Entonces ya hay una ¿Sí? diferencia de 2 décadas. No sé, yo también pensaba que eran los 60 también. No, yo busqué y ¿Ah, dice sí? 88. Ah, ok. Específico el año de la del 2017. Ah, Porque ok. se me O hizo sea, es un raro. reboot extraño. Sí, como que literal lo movieron 2 décadas hacia adelante, casi 3 décadas Y en la hacia segunda adelante. parte los adultos son como en esta época. Sí, en el presente de cuando salió la película O más sea, o menos. 2019 más o menos. Por ahí tirándole, sí. Ah, Por ok. lo que también están dentro de la timeline de... Es que son 27 años cada vez que aparece It, algo así. Sí, la cosa aparece cada 27 Entonces por años. eso 88 más 27, no sé cuánto de, pero yo sé que es alrededor de 2019. Ok, sí. Al 2019 serían 31 años. Ah, entonces es como el 2017. Sí, 2016. 6, Sí, sí, 15. por eso decía que 2015. Eso no pasa nada, eso no son penas. Pero sí, entonces escenas como de Beverly, bueno, spoilers para ambas, supongo, Ajá. porque no hemos tocado nada de detalles. El abuso de Beverly es mucho más explícito, tanto en el futuro como en el presente, porque en esta le pegan y nos muestra cómo le pegan a la niña. A la mujer y a la niña le pegan su cachetada. Sí. Y además como que también uno ve como la proyección de los niños. Mm, Se me hizo muy interesante ver cómo nos muestran a los niños y sabemos que cada niño tiene un rasgo diferente y ya adultos uno puede ver como esos mismos rasgos un poco más extendidos, como más mm. madurados. Eso me pareció interesante y si es como, bueno, raro, no sé, usted que es psicólogo, como sale de un lugar abusivo A igual otro. por alguna razón termina con una pareja que también es muy abusiva. Cuando uno crece en un lugar donde no sabe de otra cosa, eso es lo que uno busca. ¿Sí? Ok, porque no conoce nada más aparte de Exacto, eso. entonces para ella el amor es eso. Ok, Entonces no es muy disparatado que cuando esté buscando pareja encuentre una pareja que le dé el amor que ella entendió que era lo que le estaba dando el papá también. ya. Pero, o sea, no es todos los casos, pero sí tiene un O poco de sea, sentido podríamos relacionarlo un visto poco así. acá. Mm, Pero sí, o sea, cada personaje, como que el que es comediante, uno dice, bueno, ok, sí, ya grande, sí, sí tiene tenía sentido pinta que sea comediante, sí. de que sea todo montador y todo gracioso, porque ese me da, no sé, ese me da risa Sí, es también. bien payasito, sí. Pero sí, me pareció interesante ese paralelo, la verdad. Mm, Ahora que uno, digamos, ahorita en el presente uno puede ver esta miniserie y puede repetírsela a cualquier momento. Pues supongo que en su época también fue como muy poderosa. mm, ¿Sabe que hay una diferencia grande que yo me di cuenta y es que Pennywise acá en la miniserie deja los cuerpos. sí, En la del 17 no deja los cuerpos, se lo lleva. se los lleva. Y eso se supone que en el libro, cuando él mata a Georgie, porque todo esto fue, de nuevo, yo no me he leído el libro, pero me investigué mucho. Ajá, Se supone que este bicho hiberna por 27 años y después vuelve a salir, ¿no? sí. Entonces, Georgie fue la primera víctima post-hibernación. Entonces, lo que pasa es que Ok. el perro tenía mucha hambre y a él le gusta como saben cuando tiene miedo. Él lo dice en esta miniserie. Lo hice muy Como explícito. ustedes tienen que tener miedo porque me saben más rico. Sí. Entonces a Georgie cuando se lo come, se le come el brazo porque necesitaba salir del hambre, pero deja botado el cuerpo como señal para Derry de que él está otra vez en su momento de comerse a la gente. Ya, como he vuelto. I'm back, Sí, como bitches. Guess Who's Back. Pennywise the Clown. Ajá. Yo iba a hablar de una escena puntual ¿Qué que a mí me escena? marcó mucho. ¿Pero de chiquito o ahorita?
de chiquito. Y la escena de la ducha. Sí. Uf, Esa me gustó. Me parece que los efectos prácticos son muy bien están pensados. muy bien hechos. Sí. Muy bien Incluso hechos. cuando saqué una mano por el sifón, después llega la otra y de repente se abre. Se recuesta como todo tranquilo. Sí. Qué susto. Es que este man, Tim Curry, Mm, tiene mucha influencia sobre mí porque no me gustan los payasos. tiene mucho poder. Tiene mucho poder sobre mí, es que no me gustan los payasos. Y es que además lo que me gusta de esta interpretación es que el man se burla de los niños como muy explícitamente, como de empieza amigable y se va burlando de, ay, es que tienes miedo, ¿y por qué tienes miedo? Y después toma tu Mm, mordida. es Como que cierto. sí es bien paulatina la forma en la que se va Es gradual, sí. No empieza gradual, de una. porque al principio usted ve un payaso, usted ve el payaso y el payaso no es miedoso, No, es solo un o sea, payaso es un hablando poco mierda. creepy porque igual es viejo, Y de todos modos, ¿qué puta es un payaso? ajá, sí, pero no es miedoso directamente. Sí. Entonces me gusta mucho esta interpretación. O sea, ahora que lo miro, tratando de quitarme el trauma, me gusta mucho la interpretación que le dan a este payaso, Revisitando esos espacios. abriendo la puerta, Generando nuevas conexiones. generando nuevas conexiones sobre mi trauma. Tengo dos preguntas para usted. Pregúnteme sus dos cosas. La primera pregunta, Pregunta. ojalá que nunca pase, nunca pasa. Y digamos que eso no es tan raro en nuestro contexto, de pronto en nuestra generación no, pero pues Ajá. uno sí ha escuchado historias de familiares o amigos de familiares que han desaparecido Ok. y es como nunca los hemos encontrado, no sabemos, no hemos encontrado su cuerpo, no sabemos si está vivo o muerto. Sí. Porque en algún momento, bueno, acá no, en la del 17, en algún momento le dicen a Bill como deja buscarlo, está desaparecido, Sí. por ende asume que está muerto. Ujú. Situación hipotética, ¿Yo qué haría? sí, como me resigno, es mi hermano, Es duro, es que es no, duro porque eso es un fenómeno real que se estudia en psicología que se llama un duelo no vivido. O un ok, duelo que no se cierra. Este tiene un nombre en ujú, específico, en este momento no me acuerdo, pero es básicamente que el duelo persiste, es un duelo perpetuo. Porque claro, usted no tiene un cuerpo, usted no tiene una certeza, entonces en ningún momento usted puede decir, bueno, voy a vivir mi duelo porque esta persona ya no está, sino como siempre existe la esperanza, entonces uno siempre considera que puede que. Entonces ya, hacerle el duelo no se siente bien porque aún hay chance, pero también la realidad es que la persona no está, entonces uno cómo puede encontrar estas dos realidades y que tengan sentido en la cabeza de uno es súper duro. Por eso es que es tan importante que la gente pueda tener la certeza de que si se fue y listo. Entonces es normal que alguien entre en negación, yo creo que yo también entraría en negación si es alguien cercano a mí como un hermano. sí, el hermano, como, Pero a cierto punto uno tiene que dejarlo ir porque en últimas es mejor estar equivocado y que las cosas salgan bien a, no sé, como tener esa expectativa y y no que, tener la razón, ¿sí? ajá, Creo que me parece mucho mejor situación decir como, bueno, ¿sabe qué? Ya es cierto que no va a volver y que vuelva de pura casualidad porque si resulta que sí está vivo, a sostener la idea de que, bueno, sí va a volver y nunca vuelva porque en realidad no está. es que es muy denso, imagínese un niño viviendo esa Un niño situación, de 11 12. Mm. ya, ¿Usted qué haría? yo no sé, es que, o sea, no sé, pero creo que bueno, yo creo que por más de que uno diga como, bueno, sí, listo, lo voy a dejar pasar, No, esto es con cabeza fría. así tenga como esa intención de, bueno, lo voy a dejar morir, Mm, usted muy adentro suyo debe guardar también como un subconsciente que le diga como, y, y claro. si está vivo, y si está esperando que usted vaya y lo encuentre. Mm. Y la otra pregunta que le quería hacer es, ¿usted volvería? O sea, 27 años después, ¿usted volvería? Se vieron un día, hicieron un pacto ahí. Bueno, sí, O sea, yo te prometo. en teoría fue un verano entero, ¿no? Sí, Que creo que, bueno, ahí sí lo va a tocar más después en el 2017, pero creo que en este del 90 no es muy claro. Porque en este del 90 no tenían suficiente tiempo para mostrarnos más interacciones entre los sí, pelados, entonces uno decía como, marica, se conocieron, a la semana estaban tirando piedras y a los 2 días se fueron a meter a la alcantarilla y de sí, repente pacto de por vida. O sea, sí. hay algo que no me cuadra. Pero también creo que es pues por culpa de las limitaciones del medio, ¿no? Yo no creo que volvería.
¿Usted cree que Yo no creo que tuviera una reacción como la de Stanley, ya? pero yo no creo que volvería tampoco. Porque es que... Es que, o sea, cuando la está viendo, sí, bueno, en esta que sí es muy explícito como el llamado, sí, sí, sí fue como, pero, o sea, uno de niño promete muchas Un cosas niño también. promete muchas cosas. Y sabe que hay una cosa, bueno, en la primera secuencia, cuando nos introducen a Bill de grande, Mm, él como que ya tiene su vida hecha y tiene su esposa y tal, mm, y apenas le dicen, encontré el papel de Georgie, qué sé yo, volvió, empieza como a a recordar. tartamudear otra Sí, vez, es como uno siente el miedo que sienten los personajes al... Esto, por más de que haya pasado hace mucho tiempo, nunca lo voy a olvidar, como este sí. miedo que sentí y ese trauma que viví. Y eso es muy interesante porque es que creo que no está tan explícito tampoco en esta de los 90, pero no es solo que haya un payaso maldito en el pueblo, es que el pueblo está maldito. Sí, Porque la gente se va y la gente se olvida de lo que pasó allá. Por eso es que Mike se tenía que quedar. Alguien tenía que ser el guardián y recordarle a los Lucky Seven o The Losers Club o como quiera que se llamen ajá, esos chinos, de que ahí había algo importante que tocaba hacer a los que 27 tenían años. algo pendiente. Exacto. O sea, sí, sabe que no lo había pensado así, o bueno, no sé si también es como decisión del autor, si me va a entender, como intención de que alguien se quede porque el pueblo está maldito y todo el que se va se olvida del Mm, pueblo. Pero sí. está interesante eso. La banda sonora acá, Yo tengo un problema, pero creo que es un problema con las películas de terror antiguas. ya, ¿Sí? ¿Tenemos el mismo problema? al revés. O sea, ¿Sí? en negativo. Es que yo siento que son sonidos que ya no cuadran. Porque Ya, es que para mí una buena película genera suspenso y lo asusta a uno con el ambiente, no porque de repente en la banda sonora son un violín así rayando re duro. ¿Sí me hago ok, entender? Entonces creo que es mucho más evidente cuando uno va a estar asustado en los 90s, como que era más una señal de que uno tenía que gritar sí, y no que realmente le generara la sensación, o por lo menos así lo sentí yo, porque en esta de los 90 sí, obviamente las escenas son evidentes cuando le van a mostrar a uno el payaso y uno debería asustarse, pero creo que es ese ruido más que me hace sentir que debería estar asustado que realmente que esté asustado. ok, Usted tiene lo opuesto. ok. Sí, pero sí es cierto que esta banda sonora no es tan inmersiva. Mm. Se nota mucho al principio los primeros 15 20 minutos, para mí son de cague total, son de cagada segura, Mm. como esa, como van introduciendo la película y la primera escena y eso, como que ahí sí noto mucho la banda sonora y como esa banda sonora se transforma en una banda de un circo, Sí. pero es solo en momentos puntuales, de resto la banda sonora no es como tan inmersiva como debería ser por una película de miedo. Y la banda sonora vuelve a aparecer, o yo la volví a notar mucho en la secuencia final de la película, cuando se meten a la alcantarilla. Ajá. Pero en general a mí me gustan más las bandas sonoras de las películas antiguas. Ok, vale. Siento que empatan mucho más con la No temática. sé si de pronto mi problema no sea la banda sonora, sino los efectos de sonido que tienen las De escenas de terror. pronto, Porque sí es cierto que el problema que tengo no es en general con la música de la película, sino con esas escenas donde se supone sí. que uno debe tener miedo, que se me hace que los efectos son un poco más regulares, ¿sí? Siento Ujú, que es más una señal de que la situación debería dar miedo y eso sí, no me genera miedo, entonces a mí me hace sentir que es barata la vuelta un poco. sí. También pues lo que siempre decimos que juzgamos las películas con los lentes de hoy. Lentes puestos, Lentes, lentes de hoy. sí, ponidos de hoy. Ujú. Una cosita, si quiere, antes de pasar al del Hágale, 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 2017, hágale, hágale. una cosa que me gusta mucho de este Pennywise es la paleta de colores Es muy del colorido. payaso. Es Es muy muy colorido. colorido y lo hace menos, o sea, lo hace como más amigable a Sí, uno. Y sí, los globos sí. son como muy coloridos también. Como que todo es muy amigable hasta que te saca los dientes. De verdad se nota que está como tratando de traer a los A niños. niños, Y sí. además lo hace a través de su apariencia y de su actitud, que en la del 2017 siento que se sentía más como la magia de la criatura, Ajá. porque si era como que los tenía hipnotizados de una manera extraña, incluso se nota como en los actores, que en la del 2017 era más como les movía la manito así, y ellos quedaban mirando como bobos y se iban acercando. En esta es más como, hey, yo soy un payaso, a los niños les Ajá. gustan los payasos, ven conmigo a la alcantarilla y vamos a tener una fiesta. Sí. De acuerdo. Esta película del 2017 es dirigida por Andy Muschietti.
que es un director argentino. Ah, Ujú. Y en realidad su filmografía no es tan extensa. sí, tengo entendido que eran como sus primeras películas. It fue su tercera película. It parte 2 fue su Cuarta cuarta. película. Y su quinta fue The Flash. Uy, pobrecito. No, pana. También había dirigido Mama, como en el 2013. Ok, Esa ok. película es interesante de Mm, suspenso. Y va a dirigir una serie de Batman del DCEU, ujú. EU, Eh, The Extended This Universe. Who, The Cow. Ajá. Pero sí, su filmografía tampoco es que sea como su Es gran que sí, respaldo. ya It capítulo 2 y Flash me quitaron las ganas. Déjeme decirlo. Y el otro dato que tengo yo es que es la película de miedo que más ha recaudado en la historia. Ok, Como ajustando la inflación todas las películas anteriores, es la película de miedo que más ha recaudado en toda la historia. chévere eso. Superando al Conjuro, a Saw, A mí me parece etc. que esta del 2017 es una buena película. Ah, quitándole los sustos. Además, siento que los sustos también, para mí, están un poco telegrafiadísimos. Ya. Sí. Yo de nuevo estoy muy sesgado. Claro, porque además, aclaremos, a usted no le gustan las películas de terror. Sí, y no me gustan es porque son como muy predecibles. Es cierto. O sea, a pesar de que sean películas de terror, son películas muy conservadoras. Uno sabe qué es lo que va a ver, uno sabe qué es lo que va a esperar. La Mm. última película buena, que yo digo buena de miedo que me vi, fue El Conjuro. De resto, todas las películas que me he visto son muy iguales. Bueno, el reparto. Dos, tres. Tres conozco yo. Bill Skarsgård, que hizo el payaso. Que se me hace que hace un Pennywise diferente. Porque no es un Pennywise como alegre y feliz tratando de... Ujú. Sino se siente como un Pennywise un poco más joven, más burlón. Y además, en mi opinión, más carismático. Sí, Porque siento que ese Pennywise es más, no sé. se me hizo como más diabólico, marica. Ya. Porque es lo que decimos, de los 90 era más como, que no sé qué, que se más, mira tu globito y hace caritas y de repente se vuelve diabólico. Este desde el principio uno lo veía y los ojos chuecos y ya era como, este perro me quiere comer, Y o cuando sea, se, y cuando se ponen amarillo, sí, los los ojos ojos. corren. Que le cambian los ojos, son azules cuando está tranquilo, son Ujú. amarillos cuando se quiere comer a alguien, ¿no? Sí. También de la mitología de Stephen King. La visquera es natural, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, ¿Él es visco natural? él tiene un O ojo sea, perezoso es y lo que pasa es que les toca esforzarlo para enfocarlos. Marisol, le llaman a eso. Marisol. Con un ojo mira al mar y con el otro al sol. Ahí está, Marisol. El otro personaje que conozco, el otro actor que conozco es el que hace de Richie, Flynn Wolfhard. Bueno, es el que es Excelente. más bajito. O El sea, de no, las gafas, es Richie. el que aparece en Stranger Things Sí, él. es bueno. Se me hace que es buen actor y a mí me dio demasiada risa Es que es por muy toda la alzado. película. Es muy Es jueputa. muy chistoso. Sí, ¿sabes? Me encanta. No, yo literal, una de mis notas es me encanta Richie. Qué verdad. Y además tenía severa química con el otro que era bajito también. Siento que en general este cast tenía más química. Porque creo que también 30 años después los niños actores son mejores actores que los niños actores de los 90. Sí, Que no sé si es que sea bueno o malo, un poco explotación también. 100%, pero da mejores papeles, Ujú, viéndolo así. Y la otra que conocí es a la que hizo a Beverly, ujú, pero porque la he visto en películas recientemente. ok. No me acuerdo el nombre de ella. Yo conocí a ellos tres. Ese Richie, a mí, yo siento que en general, bueno, también es que fisiológicamente cuando uno tiene miedo normalmente hay dos maneras de romper ese tipo de tensión. Entonces la catarsis puede ser o gritando de miedo o cagándose de la risa. Y creo que esta película del 2017 tenía una buena mezcla entre uno estaba medio asustado y después Richie llegaba y tiraba un chiste y uno decía como, bueno, Sí, baja la como que tensión tenía un muchos poquito. momentos de comedy relief. Hmm. Pero sabe que eso a mí me rayó un poco. ¿Le molestó? Hay una escena de esta película que me Ajá. parece que es la mejor a mí, que es la del proyector. Uy, es buena. Es Esa buena. escena estuvo buena, Yo me buena, asusté. buena. Sí, yo Yo también me tuve cagué. miedo. Sí, Y eso que me la he visto yo me 3 veces. asusté. La primera vez que me la veo y tuve miedo. Pero como que luego es como, justo luego de esa escena que es como el payaso ya nos vio a todos. Richie suelta un Chiste. chiste re estúpido y Bill es como, listo, vamos a matarlo. Para mí eso fue como un romper Sí. el mood muy drástico. O sea, normalmente uno se quedaría como, qué sé yo, una hora o media hora como, Asustado, sí. ajá.
o teniendo una conversación de, no, esto no puede ser, como de negación, qué sé yo. Claro, además son niños, ¿no? Reaccionan Ajá, así perpetuándolo. exactamente. Entonces, como que a mí me rayó esta película eso un poco, que cuando tenía escenas como que lo asustaban a uno un poco, al segundo instante lo cambiaban el mood como un hachazo, así, ¡guas! Un hachazo al barazo. Es cierto. Eso me rayó un poco. Es entendible, sí. Yo también creo que hay unos momentos donde los chistes no cuadran, pero es que hay otros donde los chistes son perfectos. El Cuan- de la mamá es impresionante. El de la mamá es el mejor chiste de un niño que yo he visto en una película. Cuando entran a la casa abandonada, a mí me encanta que el chino dice como, ah, claro, nos tocó sacar pajitas y me tocó la más corta. Menos mal no estamos midiendo penes porque no todos ustedes se hubieran perdido. Y esto bajo él. Y es que uno lo escucha y es como puro comentario de niño de 12 que apenas está desarrollando y quiere Sí. parecer cool frente a sus amigos. Sí. Creo que la infancia, para mí, no sé si es de pronto porque yo no estaba vivo en los 60s o en los 80s, pero creo que lo que nos muestran de la niñez y de la inocencia en los niños en el 2017 tiene mucho más sentido para mí que lo que vi en la miniserie. Sí, son como, o sea, sí, yo me acuerdo que a los 12 también hacía Un chistes y montón de decía chistes mucho hijo de puta. pendejos, sí. También. Porque no se sentía grande y Sí. chévere y que yo la tengo enorme y que no sé qué. Siento que es un poco más apegado a mi realidad, pero también puede ser porque 30 años de diferencia son como 3 generaciones, ¿no? Ajá, sí, puede que uno empatice un poco más con estos niños, porque uno también fue un niño parecido. Sobre todo es que eran, o sea, es que era un grupo de niños, madre. ¿Qué Es más van a que, hacer? o sea, lo siento, pero es un poco discriminación de género, porque Resto. no sé si el grupo de niñas era así, no creo. Pero entre nosotros siempre había como esas conversaciones de, ay, que no tiene más grande a su mamá, a su hermana, a su prima, a su tía, y iba escalando. Era normal. Era muy Era normal, bastante entonces normal, como sí. hombre yo me reí mucho de esos chistes porque fue como, marica, yo también hacía esos chistes y Ahí me estoy hacían yo esos pintado chistes. hace 10 años, claro. Ajá, Mm. Me pareció también muy chévere que en esta usaron a Ben como un conducto para contarnos la historia del pueblo. ¿Sí? Entonces sí, no simplemente empezaron a buscar manera de introducirla, sino nos introdujeron al personaje de Ben, que le gusta mucho la historia y se la pasa en la biblioteca, y él básicamente regó la mitología que necesitábamos saber sí. sobre el pueblo. Entonces siento que es una manera chévere de justificarlo. No sé si así fue en el libro, pero sé que, por ejemplo, en la miniserie en los 90 no nos explicaron mucho de esas cosas. De pronto la explica más en la El segunda que, el parte. que explica, el que explica es Mike, Es Mike, que tiene sí. su álbum y es cuando aparece la de los, ¿cómo se llama? Es el álbum de fotos que se Sí. empieza a mover, que esa escena también. Mm. Que Esa se gonorrea. supone, para mí, es el paralelo de la escena del proyector. Sí, Siento que ujú, es como la exactamente lo mismo, adaptación. pero un poco más traído a lo moderno, ¿no? Sí, Pero a mí me gustó eso porque siento que tiene sentido. Y también no fue como de la nada nos empezaron a contar la historia, sino, sí, hey, este chino se la ha pasado en la biblioteca todo el tiempo porque es nuevo y nadie lo quiere. Tiene sentido en este pueblo maldito. sí, Aprendió un resto, tiene sentido porque se la pasó en la biblioteca. Y ahora que tiene amigos, se está regando en prosa de todo lo que conoce. Tiene mucho sentido. sí. También, volviendo a lo de que el pueblo está maldito. En la del 2017 o sea, de re gráfica, lo corta, le dibuja la Cuando le H, corta la el H, payaso coge y le abre el estómago. a ese marica, ¿cómo Le... está vivo? Y además, ese es re chiquito, es demasiado enano. Comparado al los del 90 que, o Mm, sea, sí, lo único que tienen de parecido es que son gordos los dos, pero el otro es como más entrador, más sí, sí, sí. canchero, Además, o sea, es tiene un, sus caras pícaras cuando le deja la postal ajá, a Beverly. sí, es un gordo canchero, sí, Mm, el otro es como muy tímido, muy, sí. ay, sí te quiero, Beverly. Lo vuelve mierda. Lo vuelve mierda cada vez que puede. Sí, Nos sí, sí. muestran el brazo roto de Eddie, nos muestra a Georgie sin brazo, nos muestra cómo Henry mata al papá así como Ya, jugando al un abogado del gráfico. diablo, leí también que también Stephen King no estaba de acuerdo en hacer miniseries y mucho Ujú, menos de esta película, sí, porque en Estados Unidos y como pues todo salía de Estados Unidos para el mundo, sí. ellos pues como son los gringos, no les gustaba dejar a niños como expuestos, entonces censuraban mucho escenas. De Ok. milagro dejaron sacar esta película porque es de niños, pero para ellos los niños son sagrados y O sea, sí. tienen que estar como súper protegidos y no se podía generar una serie de televisión donde ellos estuvieran expuestos o Claro. muertos o heridos. Mm. Jugando al abogado del diablo. Cierro paréntesis. Y me quito este sombrero y esta corbata. Y me... La escena donde le están abriendo la hacha al Henry, Ajá. ahí pasa un carro, ¿cierto? Y en el carro Sí. coge y sale un globito. Sale un globo. Yo creo que Sí, sí, ese es como contándonos que no es solamente
It que tiene influencia sobre los niños para robárselo, sino es It que tiene influencia sobre todo el pueblo, porque todo el pueblo tiene esos momentos donde uno dice, qué putas. Todos los adultos, o sea, el man de la Sí, droguería cuando mira a Beverly así le dice, tú pareces Lois Lane. Y uno dice, no, parece lo marica, y marica tiene tiene 13 12 años, cálmese, Uy, padre, o sea, perro está comprando sus primeros tampones. Ese hijo de puta. el papá, el papá que la tira al piso y... Sí, ahí se nota que la iba a violar. mal parido. Que, por cierto, le pega también, pero en esta no es tan explícita que le pega, en esta es más Hay, como el hay, abuso hay, sexual. hay una escena donde Eddie se da cuenta que la mamá lo está engañando Ujú, que y le le dice... tira las medicinas y la mamá le pega una mirada. ujú, No sé, como que solo gira los ojos y es como sí, una mirada de... ahí está maldita. Ahí está maldita, sí. Se Los lo adultos, compro. todos los adultos están malditos en esa. Y Se por lo eso es compro. que es el pueblo entero, no es solo el payaso que tiene el problema. Y eso me parece que es mejor representado en esta del 2017. Y también, pues, se supone que cada uno de los 7 tiene algún miedo en particular, ¿no? Y para Beverly, porque todo esto conecta un poquito más adelante con la escena, que Ujú. para Beverly es su feminidad y su ascensión a la adolescencia, que deja de ser niña y empieza a ser mujer. Por eso la sangre en Oh, el por eso la baño, por eso sangre. el papá trata de violarla, por eso es que ella se corta un poco el pelo, como para tener un poco de Oh. autonomía sobre ella misma. Ush, no, en la ¿Cierto que vida no? hubiera caído en Sí, cuenta. no, yo En tampoco. ninguna de las dos, Menos mal, o sinceramente. sea, menos mal yo me hice la investigación para Sí, poder tener este tipo de contexto, porque la sí. verdad, qué Menos pena mal tiene un podcast donde puede decir estas cosas porque los dos directores, qué pena fallaron un poco muy sutil mucho, el simbolismo. De mucho. pronto también es porque nosotros tenemos pene. Sí, Y nos también es hace cierto falta que un poco el nosotros contexto nunca, de la sí. situación, pero se supone que cada uno tiene esos miedos, ¿no? Entonces, Richie tiene miedo a los payasos. Eddie tiene miedo a todo lo asqueroso porque es como el miedo que le ha puesto la mamá. Ujú. A Stan se le aparece un cuadro de pintura también que es como el grito, pero Sí, todo pero rarito. también es miedoso. Sí, Cuando sí. pone el cuadro y no está, es como, Uy, ay, sí. ay. Y el de Mike es lo que le pasó a los papás. Esa escena de los Pero, por papás. cierto, paréntesis rápido antes de que siga. Me encanta que esta película de terror tiene escenas de miedo en pleno día. Sí, Eso no es normal. aunque también es muy oscura esta película. Sí, 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 pero bueno, cierro paréntesis, continúe, qué pena interrumpirlo. Pero sí, esa escena de Cuando Mike, salen las cuando manos. salen las manos. Y lo que me gusta de esa escena es que luego nos dan el contexto. Porque al principio uno ve un poco de manos. Y uno dice, ¿qué Y uno es putas? como. Yo pensé como, bueno, es la puerta del infierno. Mm, Y son como almas perdidas que quieren que las salve. Y después sale el Pennywise. Esa escena es muy buena, me pareció a mí. Esa y la del proyector son escenas muy buenas. Y luego a uno le dan el contexto de los papás de Mike que murieron en un incendio suplicándole por ayuda. Entonces ahí uno es que conecta directamente, es como, claro, en la uh, carnicería está utilizando eso. claro, Me gustó denso. mucho esa escena. Sí, sí, sí. Creo que en general toda la película pasa en el día, lo que pasa es que logran tener excusas para que se vea oscuro. Como en lo del proyector, uno dice como, bueno, para un proyector toca cerrar todo para que se vea oscuro. Ajá. Durante el día es que se meten las alcantarillas, entonces se ve oscuro. Pero en general no hay escenas en la noche, que es lo común que uno ve en las películas de Ah, bueno, terror. sí, escenas en la noche no, pero sí hay... Entonces ahí tengo que darle puntos porque creo que es chévere que hayan podido mostrar esas escenas y que yo haya dicho como, qué susto, plena luz del sol. Sí. También aparece, o sea, flashea el It. Mm, Como que de la nada están ahí y miran, me acuerdo cuando siguen a Mike, los bullies, sí, ¿qué? Los bullies, uff, eso es otra, que están corriendo con Mike y como que van a coger a Mike y Mike de la nada como que fija su mirada en un punto y ve al payaso, levantando una mano y saludándolo sí, con una mano que se está con comiendo, una mano que se está comiendo. ya, entonces, pero sí pasa varias veces que flashea, como que Mm, miran a un punto y hay un como que payaso se siente que Pennywise está presente que los todo el está tiempo. mirando en todo momento. Mm, A mí personalmente no me gusta tanto que este Pennywise sea como tan explícito, como que sea tan diabólico directamente. sí, eh, es que también es muy gráfico, ¿no? pero son dos formas de interpretar al mismo personaje también. Entonces ya es como de Creo que es gusto de de la época, interpretación. por lo que decíamos que pues en los 90 están un poco más censurados. Sí, Ahorita creo que ya nos hemos abierto un poco más a la idea de que se puede ver sangre y sí. que Y se se pueden puede ver decir a un niño diciendo fuck you. y mutilaciones y todas Sí, esas cosas. sí, 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 es cierto. Uy, porque además me encanta que los niños flotan, que no dejan los cuerpos, sino cuando ellos llegan como a su guarida en la alcantarilla y miran arriba, todos los niños están flotando. Sí. Que cuando lo apuñalan y a él le sale sangre, la sangre le flota.
Ya, sí. Porque eso también es mucho parte del, como el mito alrededor de Pennywise. Él dice, y sobre todo en la de los 90 dice mucho, todos Muchísimo. flotamos, acá flotamos, no te preocupes, vamos a flotar. Y claro, uno, pues globos flotan, claro, tiene sentido. Pero en este el 17 que uno los ve flotando, uno dice Lo hace como, ah, más es que explícito. este hijo de puta me está diciendo es que va a terminar allá arriba. Sí, ¿Qué le pasa? desgraciado. A mí me pareció que no había tanta cohesión en la película, en esta del 2017. No sé Ok, por qué, si es porque explíqueme. cambiaba mucho el género entre escenas, como una escena mucho de miedo y la siguiente como de comedia intensa. Ujú, Para mí hacía que se perdiera un poco el hilo conductor ok, entre escenas, sí. ¿sí? O sea, y sí se notaba mucho y se marcaba mucho esos, como esas curvas de comedy relief, como de, bueno, vamos a relajarnos un poquito. Sí, Entonces, no sé, para mí como tantos cambios, como para mí tan conservadora la película en, en esa forma de seguir como esa estructura de susto, comedy relief, susto, comedy relief, para mí hizo que se perdiera como un poco la cohesión en la película. ok. Para mí es una película que tiene muy buenas escenas. Tiene buenas escenas. Ya, Y es me una... gusta mucho también los efectos especiales que hacen. ¿Sí? Como cuando abre la boca y se le expande, o cuando sale de la nevera, que está así todo doblado y saca la mano y empieza como... Pero ¿sabes que se movía como muy... como un perrito con rabia? Sí, Como un chihuahua. sí, sí, Eso a mí no, me daba un poco más de risa sí, que de sí. susto. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo no diría que es una película que da tanto miedo. Yo creo que Ajá. tiene escenas que da miedo, pero creo que visualmente y en cuanto a los temas que trata Stephen King normalmente en su libro, de lo que yo tengo entendido, reitero, yo no me he leído el libro, me parece que viéndola como una cosa aparte, puedo entender más lo de que son niños que están peleando contra un ente que, o sea, no tienen derecho ni siquiera de verlo porque es una joda Sí. cósmica, así que ni idea. Y se siente que es la pérdida de la inocencia de ellos y particularmente que cada uno de ellos tiene su trauma con el que tiene que lidiar para poder enfrentar lo que es el payaso, Y ¿no? la inocencia no entendía cómo empezar a decir groserías o de masturbarse, Sí, sino como de lo que decíamos al principio de un adulto debería aprender cómo morir. exacto. Sí, En ese sentido, yo creo que por eso me gusta la película. No porque es que también nosotros no tenemos el peso de que es una adaptación leal al libro, ¿no? Porque ninguno de nosotros no hemos pues, leído ese libro. y bueno, no sé. Y creo que ninguno de nosotros dos, por más de que en el libro hagan X o Y, nos interesa más como su interpretación en la película. Sí, ¿Sí? Por más de que no sea 100% leal al libro, pero tenga como valores añadidos que sean chimbas. Siento mm, que nosotros lo valoramos más porque pues estamos haciendo un podcast de esto y no del libro exacto. también. Y en última, si nos gusta el libro, pues lo leemos otra vez, ¿no? Nos vamos Ajá. a buscar una película sobre el libro. Exacto. A mí los efectos no me gustaron, ¿No? sinceramente. No, sentía como el pelo de Aquaman, sinceramente. Ay, qué triste es el pelo de Aquaman. Sí. Lo que sí es cierto es que me gustaba más el final de esta película, que Sí, cada uno peleaba literalmente con su miedo, eso es chévere. o muy explícitamente. Ahora sí, manos a la obra. Yo no sé si usted está enterado. En el libro, cuando ellos terminan la primera pelea con Pennywise cuando son jóvenes y tienen que salir, ellos están perdidos, ellos están asustados y necesitan pues encontrar una manera para salir de ahí, ¿no? Entonces, para ellos cerrar ese ciclo y cerrar esa experiencia es dejar atrás su inocencia. ¿Qué hacen los adultos que no son niños, que no son inocentes tampoco? Pues tienen sexo. Entonces, la No. escena del libro no es muy larga, tengo entendido que son como 6 páginas y está muy cerca al final. Porque además el clímax de las dos situaciones del pasado y del presente sucede al mismo tiempo en el libro. Entonces, Ajá. la escena del libro es básicamente Beverly invitándolos a los chicos a hacer parte de Una experiencias orgía. sexuales con ellas, sí, para dejar atrás su inocencia, para poder crecer, madurar y dejar atrás pues toda la experiencia que tuvieron con Pennywise. Ush, qué turbio. Yo tengo mucho escrito al respecto. Entonces, voy a leerlo textual porque Léalo, léalo. revisé varias veces esto porque sabía que no iba a haber manera de poder sacarlo solo de mi cabeza. Entonces me disculparán si suena un poco rígido. Me gusta mucho que no pusieron la escena de perder la inocencia. La prosa de Stephen King es extraña en esos aspectos, pero según mi indagación, la escena sirve para dos cosas importantes. Acá retomamos otra vez el tema de Beverly que tocamos antes, porque la primera va relacionada con que
todos los adultos sexualizan y desean a Beverly durante todo su tiempo como niña, Mm. ¿sí? El de la droguería, el papá. Tengo entendido que en el libro sucede más veces, a pesar de que ella sea una niña que tenga solo 11 años. Entonces, con este acto, ella supuestamente está empoderándose y apropiándose de su sexualidad. Digo supuestamente porque yo no me he leído el libro, no porque no crea que eso es lo que nos están contando. Aclaro, Disclaimer. aclaro. Esta es su primera vez y lo está haciendo en sus términos, con quien quiere, como quiere y donde quiere. Particularmente donde quiere en medio de una alcantarilla, pero continuemos. Y luego haber matado a un Y luego payaso a ver, diabólico. sí. Importante también resaltar que en esta escena ella le insiste a Eddie, el que se rompe el brazo, a participar. Pero él está llorando y dice que no quiere. Entonces ella misma le ayuda a quitarse la ropa y se supone que al final Eddie le da las gracias y le dice que la pasó muy bien y bla, bla, bla. No voy a decir más porque creo que si los géneros estuvieran inviertos sería una conversación completamente diferente con que si el niño le pide a la niña que se acuesten y la niña está llorando y el niño le quita la ropa y al final le dice gracias, estaríamos pensando en una palabra diferente que tuviera un sexo consensuado, Ajá. pero bueno. La segunda se conecta con que los niños están perdidos, tienen miedo y deciden que para poder salir y seguir sus vidas deben dejar su inocencia y ahí atrás. Entonces, ¿qué se les ocurre para dejar o conquistar su inocencia? Pues tener sexo, porque eso es lo que hacen los grandes. Beverly, por medio de este acto, transforma a sus amigos de niños mágicos simples e inocentes en adultos reales y complicados. Tengo par de puntos a favor y par de puntos en contra. Ok. ¿Listo? Expóngalos, por favor. En términos de cosas terribles, creo que comer niños, quitar brazos y todo lo gore que se muestra en esta película es un poco más denso que la situación. También creo que el empoderamiento femenino, que hace también conexión con que los niños hacen que sus debilidades se vuelvan sus herramientas. O sea, Beverly volviendo su sexualidad una debilidad, una herramienta. Todo eso estoy de acuerdo. Y que para Beverly su debilidad era ser mujer, lo que le asustaba, entonces termina siendo una herramienta para acercarse a sus amigos. Y además que su sexualidad y su virginidad no es algo frágil que debe ser protegido, sino que puede, no sé, ser empoderado por ella y ser usado como quiera. Lo entiendo. No estoy de acuerdo, pero entiendo de dónde viene la imaginación de Stephen King con este argumento, ¿sí? Ajá. Creo que la temática y el subtexto son bastante sexo positivos y empoderadores. En últimas, el sexo cuando se hace con respeto y con cariño puede ser algo muy bonito, muy de conexión, muy mágico y muy sanador. Entonces, esos son mis puntos a favor. Puntos en contra. Son niños de 11 a 12 años. Y ahí se acaban mis puntos en contra. Porque creo que no es necesario decir más con respecto a por qué es controversial esta escena, ¿cierto? Ahora, entre paréntesis, creo que, digamos, amortiguadores de la situación, fue en 1986. Que se escribió el libro. Ajá, hace Ujú. 50 años casi. Y Stephen King estaba bajo el efecto de cantidades industriales de perico. Porque el man se ha reventado la nariz a punta de cocaína. O sea, el man admite que durante la escritura de este libro estaba consumiendo unas cantidades obscenas y no humanas de diferentes psicoactivos. Ujú. No justifica, no explica, pero creo que es parte del contexto importante para tener. Entonces, Sí. antes de la indagación y el texto que le acabo de leer, yo estaba muy en contra de la escena, porque en últimas son niños de 11 a 12 años, ¿cierto? Sí. Pero entre más leía, más encontraba reacciones de gente que terminaba en el libro y decían que de todo lo que hemos leído en este libro, esa escena no es tan grave. Y ok, sí, puede que a comparación no sea tan grave y puede que toque los subtextos y los temas de sexualidad, de empoderamiento, de dejar los miedos atrás, de usar sus debilidades como herramientas de una manera acertada, si uno tiene todo el contexto del libro, pero visto como alguien por fuera del contexto del libro, es una escena muy de qué putas está pasando y que por qué Stephen King escribe esas cosas tan extrañas. Es como lo que dicen de los borrachos y los niños, que es que siempre dicen la verdad. O sea, me deja más preocupado como de Stephen King, que es en sus ratos libres. Sí. Sí. Ya, pero es que también está como, bueno, ok, son niños, Ujú. pero creo que han hecho cosas más densas que tener sexo. Pero es que, marica, es también como devolvernos un poco en el tiempo y volver otra vez al sexo tabú. Es como, Sí. bueno, ¿cuál es la edad ideal que uno debería tener Mm, para tener su primera relación sexual sin generar como traumas a largo plazo? sí, no sé. Es polémico. Eh, porque, pues lo que usted dice, el hecho de que la vieja haya
convencido a Eddie de que tuvieran eso, Ujú, no tan convencido, ujú. eh, genera un trauma también, Sí, yo no me ¿no? imagino que haya sido muy cómodo para él. Así al final le haya dado las gracias. Porque además, imagínese, 5 personas alrededor haciendo lo mismo y él era el único que no. Sí, es como más presión social y todos al Mm, final agradeciendo. sí. No sé, Me parece, por lo menos para mí, me parece importante tocar eso porque es una cosa que cortaron muy grande de las es películas. importantísimo. Pero yo estoy agradecido de que lo hayan cortado porque es Sí, que, si no, no hubieran salido ninguna de las dos exacto, películas. y hay mejores maneras de expresar ese tipo de cosas. Hay mejores maneras de mostrar ese paso de la inocencia a la adultez, hay mejores maneras de poder, Si no los hubieran pintado tan niños. puede ser, pudieran haber sido más grandes, pero es que no hubiera sido tan inocente entonces, ¿sí? De pronto puede haber sido un beso, no hubiera tenido la Un misma beso de 6, connotación, sí, o sea, sí, como no sé. teatro. Creo que es polémica la escena. Me deja mucho de... Marica. Sí, sí, yo también quedé Porque así. igual, bueno, al final, si los niños hacen eso, no es culpa de los niños. O sea, bueno, si ponemos un porcentaje, no es enteramente culpa de los niños. O sea, uno es niño y también comete estupideces, 100%. pero también es responsabilidad de los papás cómo crían al niño y cómo le generan como Claro. expectativas de encontrar como en el sexo la felicidad. También es Y cierto que son personajes ficticios. sí, pero creo que se genera una buena discusión, Sí, porque definitivamente. yo estoy seguro de que en alguna parte ha pasado algo parecido. Pues no de un payaso diabólico. Sí, no, no. O sea, quitamos esa parte, quitamos el Quitamos lo 90% maldito. de la película, pero esto que estamos hablando puede que se haya pasado en alguna Sí, parte. sí, por lo menos yo sé que en cultura de donde yo vengo era muy escuchado que gente de 12, 13 ya estuvieran en medio de actos sexuales, pero ahora que lo hicieron con alguien que querían, que lo hicieron en el momento donde querían, cuando querían, con alguien que querían mucho, puede que no. Entonces, Sí, normalmente la pérdida de la virginidad es algo que si uno lo habla ya de mayor es como, no, fue una mierda. Lo hice pero cuando sí. tenía 11 años con una prima en Navidad. Una vaina así. Y es como, Lo hice a los pues, 9 en una alcantarilla ajá. escapando de un payaso Yo demoniado. siento que a día de hoy la pérdida de inocencia no es tener sexo. Es que también es cierto, yo que por eso digo que fue en los 86 porque creo que en el 86 la virginidad estaba visto como algo que se podía robar, como algo frágil, como algo que se tenía que proteger. Estaba muy ligado al... O sea, en ese momento sí entiendo que tener sexo haya sido como La la pérdida de la forma en la que inocencia, sí. finalmente pierden Pero yo creo que ahorita ya la no están inocencia, así. pero ahorita sí, ¿no? No sé. Qué turbio. Sí, a mí me deja más preocupado, la verdad, que hacía Stephen King en sus Lo han tiempos acusado de libres. pedófilo por culpa de esa escena. Pero, Ya, de nuevo, todos los que leen el libro terminan defendiendo al man. terminan siendo peor. Entonces creo que para poder juzgar realmente necesitamos el contexto del libro, pero es que nosotros no venimos a hacer eso en este espacio. Sí, si les Nosotros, interesa, lean el libro. exacto, nosotros venimos es a hablar de las películas que vemos y a reírnos. ¿sabe qué? O sea, eso que dice tiene mucho sentido con la película, sobre todo la del 2017, que dice que a ella las llaman zorra en todo momento. O sea, le Ujú. dice, usted es una perra, Es muy explícito que el con problema cuántos ha estado y tal. Ah, sí, bueno, vengan. para alcantarilla y se Ajá. resolvemos. Además, en el sitio más insano de la historia. O Todos sea, debieron haber salido con unas o infecciones, sea, pero que no tenían ni nombre, lo extraños que eran. y cuando salen, bueno, ya, y salen, toma tu sida con la voz por si no se Es les había cierto. contagiado. En el 17 se cortan la mano con una botella que encuentran ahí tirada en el piso. Cochinos. Pero bueno, si usted tuviera que darle un puntaje a la miniserie, A la del 90 no le podría poner un número, ¿no? sinceramente. No me da. Y si tuviera que ponerle una onomatopeya. Gonorrea. Sí. Perfecto. ¿Usted qué puntaje le pondría a la Yo, del yo 90? sí, yo sí les puedo poner puntaje. Ujú. Afortunadamente yo no fui traumado por estas películas. Yo disfruté mucho la segunda. Pues la del 2017, la miniserie, creo que estuvo bien. Yo a la del 90 le daría Del uno al 15. un 7. Un 6. Un 6 porque los efectos están viejitos. Ok. Creo que se mantiene en la escena de la ducha. Y ya, para Ya. mí. La del 7, del 2017,
estando sesgado, admitiendo mis sesgos, habiéndola disfrutado porque me gustó mucho verla y me río mucho viéndola porque me encanta Richie, reitero. Tremendo personaje ese niño y además creo que el actor lo hace muy bien porque me vende mucho la idea de que es un niño incómodo que se está haciendo el grandote haciendo chistes todos raros. Y tiene unas gafas que es re cuatro ojos. Es que es re cuatro ojos. Culo de botella, no hay nada que hacer. Para mí es como un 7+4. 7+4. Sí, yo creo que Bill Skarsgård ya es un punto. Para Ajá, mí los efectos son otros. ajá. El hecho de que las escenas de terror sucedan en el día son otros. Aunque ese también lo comparto con que el cast de los niños es muy bueno. Y el cuarto punto es solo gracias a Richie. Entonces yo diría que es un 7+4 para mí. Me Ya. gustó. ¿Sabes que yo, de esa el 2017 cuando lo terminé de ver, fue como que es esta mierda? ¿Sí? Sí, no me gustó, por lo que le digo, no la Polarizante. sentí cohesiva. Mm, Igual también estaba comparando muy, porque para mí el papel de Pennywise es un papel muy fundamental en la película. claro. Y para usted era muy Y sedimentado en la idea de sí, Tim para mí Curry. es el diablo. Mm. Míralo, ese es el diablo. Sí, entonces, y como esos chistes que Claro. sobraban, yo venía destinado a darle un 6. Venía destinado. Sí, venía predestinado, predeterminado, Ajá. pero ahora lo postdeterminé. Gracias a usted, como Oh. todas las cosas que resaltó buenas de la película, es como, bueno, sí, yo no había pensado en eso, le voy a dar un 8. Uy. Sí. ¿No me la repetiría? No. No se la Preferiría repetiría. repetírmela del 90, que igual Mm. tampoco lo voy a hacer. Chúpelo. No No, me mire ni así. porque me No, paguen, muchas chúpelo. gracias. No lo vuelvo a hacer. Válido, 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 lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Yo entre las dos recomendaría más la primera. Válido, sí. Ujú, Yo recomendaría la segunda. ya. Bueno, ustedes ahí decidirán cuál se quieren ver. O Si si se ya se quieren ver vieron a ver alguna, sí. alguna. Si se cagaron con esto. Si de pronto aprendieron un poquito más. Ajá. Si de pronto lo que hicieron fue perder las ganas de ver alguna de las películas, esto a mí está bien. También está Está bien. en su derecho. Pero nos alegra volver. Sí, 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 Y sí, sí. esperen más de nosotros próximamente. Como dicen por ahí, se vienen cositas. Cierto, Georgie. Georgie. Bueno, hasta la vista. Sí.